Bueno, aquí me encuentro en Atlanta con Bill, no por Zoom, sino en forma personal. En persona, sí, en persona. Y la semana pasada hablamos de un señor con quien está estudiando que tuvo varias preguntas en cuanto al bautismo. Sí. ¿Y tienes otros mensajes para nosotros hoy de este tema? Sí, de nuevo, yo creo que es importante hacernos estas preguntas y contestar estas preguntas porque estamos hablando de salvación. Esto no es algo que simplemente uno lo puede tomar como algo común y corriente, pero ¿sabes? La semana pasada hablamos de que él preguntó, bueno, ¿por qué el bautismo? ¿Por qué es que el Nuevo Testamento enfatiza el bautismo y el Antiguo Testamento no? Y contestamos esa pregunta. Y después la otra pregunta que él tuvo es, bueno, Bill, ¿por qué hay que hacer el bautismo? ¿No es eso una obra? Y si es una obra, no te estás salvando tú mismo. Y, ¿sabes? Se oye mucho esta oposición, que no es por la gracia, si es por el bautismo, tú estás tratando de ganar tu salvación y así en adelante. Es interesante cuando personas hacen eso, porque en primer lugar, yo siempre hago la pregunta, bueno, ok, entonces si eso es lo que tú estás asumiendo, ¿cómo es que uno se salva? Después, bueno, yo pongo mi fe en Dios, yo oro una oración que para mí es más trabajo que cuando alguien te bautiza. Si cuando eres bautizado tú no haces nada, te lo están haciendo. Pero le pregunté, bueno, bíblicamente, porque tú decir eso no significa nada. Y yo decir lo que estoy diciendo no significa nada si no está basado en las escrituras. Bíblicamente, ¿de dónde llega esta idea? ¿De dónde te viene esta idea que uno simplemente es salvo por decir que son salvos? Y, ¿sabe? Típicamente van a Romanos capítulo 10, en el versículo 9, que habla, que dice que si tú confiesas y que si tú crees en tu corazón y confiesas, serás bautizado. Cierto. Ahora, quiero contestar esa pregunta con este video y voy a tratar de hacerlo de una forma un poco más breve, porque yo y el caballero estudiamos por como 2 horas que estamos aquí no veo 2 horas, bautismo, no vamos a hacer eso. Pero hablamos acerca de lo que qué significa creer según Pablo en el libro de Romanos, porque Pablo usa la palabra en el capítulo 10, el creer, pero no es la primera vez que lo usa en el libro. Y yo creo que cuando nosotros estudiamos el libro de Romanos y entendemos el punto que Pablo está haciendo, nos ayudar a contestar esa pregunta del capítulo 10, versículo 4. Ahora, la idea de creer en Dios, de hecho, Pablo lo usa anteriormente, mucho más anteriormente, en el capítulo 3, cuando él habla acerca de cómo Dios nos salva, que Dios nos justifica teniendo fe en Jesús. Ahora, el capítulo 4 es donde quiero empezar con la lectura. Vamos a hacer el capítulo 4 después el capítulo 6. Pero cuando el libro de Romanos habla de fe, típicamente la persona que usa como el ejemplo de fe es la persona de Abraham, que los judíos aún lo veían como el padre de la fe. Y Gardner, quiero que veamos qué es lo que Abraham cree de Dios según Romanos capítulo 4, versículo 17. Muy bien. Dice Romanos 4, 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ok, de hecho en el versículo 16 Pablo habla de Abraham, que dice que Abraham es el padre de la fe, el padre de nosotros todos, pero en el versículo 17, Gardner, nos dice que Abraham, la fe de Abraham es que Abraham creyó 2 cosas de Dios. ¿Qué son las 2 cosas que dice el versículo 17? Bueno, que iba a ser padre de muchas naciones, que da vida a los muertos y llama a la cosa que no son como si fueran. Son 3 cosas. Pero quiero que nos enfoquemos en las últimas 2. Que Dios tiene la habilidad de dar vida a los muertos y llamar a las cosas que no son como que si fueran. Ahora, de nuevo, cuando nosotros hablamos de fe, Abraham está diciendo, la fe que Abraham tuvo en Dios es que Dios podía dar vida a algo que está muerto. Es lo que es fe. Pablo continúa esa idea, Gardner, en el capítulo 6. Y no quiero que leamos el texto y que veamos lo que Pablo mismo dice acerca de cuándo es que Dios le da vida a algo que está muerto. Gardner, si puedes leer el capítulo 6, empezando en el versículo 4 y lees, si puedes leer del 4 hasta el 7, por favor. Muy bien. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ok, Garner, so Romanos capítulo 6, Pablo está diciendo que el bautismo es Dios está haciendo ¿qué? Cuando alguien es bautizado. Está como sepultándole, como un muerto. Sepultando un muerto con la esperanza de ¿qué? De su resurrección. Ahora, algo interesante, porque tú fuiste bautizado hace un tiempo, me imagino. Sí. Yo también. Cuando fuiste bautizado y te levantaron de esas aguas, sí. ¿Tú viste algo diferente? No, es lo mismo. ¿Ocurrió algo en el aire? No. ¿Te apareciste diferente? No, igual. Bueno, pero ¿cómo sabías que ya no era un hombre nuevo y que ahora tenía vida? Por la promesa de Dios. Y por la fe que tenemos en la promesa de Dios. Sí. Cuando Pablo en el libro de Romanos habla acerca de fe, y Pablo habla de la fe que Abraham tuvo, que Dios tiene la habilidad de dar vida a cosas que están muertas. Sí. En el capítulo 6, Pablo continúa la misma idea. Él dice que eso ocurre en el bautismo. Cuando personas dicen que el bautismo es una obra, ¿en qué sentido? El bautismo es una obra de fe, si es algo, porque lo que yo estoy diciendo es que estoy obedeciendo la palabra de Dios porque tengo fe. No que estas aguas son aguas especiales, sino que tengo fe que en yo obedecer la palabra de Dios, que Dios le va a dar vida a este cuerpo que está muerto y que Dios va a traer en existencia a alguien que no existía dentro de mí. Entonces, muchas personas toman Romanos 10 y dicen, bueno, solo tienes que creer, y yo estoy de acuerdo. Si cuando hablamos de creer es lo que Pablo mismo dice que lo que es la creencia, que el creer es que Dios tiene la habilidad de dar vida a cosas que están muertas, pero que eso ocurre cuando somos bautizados. Exactamente. Muchas gracias, Bill. Gracias a usted por habernos acompañado en este estudio.